llama la clase 21, la seguridad para el pueblo de Dios. La seguridad para el pueblo de Dios. Tenemos el pensamiento central. Romario, el pensamiento central. Dice, la seguridad de Dios produce confianza y paz en el corazón del creyente. La seguridad de Dios, si lo tuviéramos que decir nosotros, yo diría que es tranquilidad. Produce tranquilidad. Gloria a Dios. Tenemos el texto áureo, ¿verdad? Texto áureo. Es en Isaías 41:3. ¿Quién lo puede decir? Isaías 41:3. Amén. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo, Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué bonito oír eso del cielo, yo te ayudo. Eso es profundo, tiene... Wow, que el Rey del Universo nos pueda decir personalmente, yo te ayudo. Y eso es grande, maravilloso. Tenemos 3 objetivos de esta clase. Para los que no tienen expositor, especialmente ya en sus hogares, base bíblica la tenemos en Isaías 41 del 1 al 3. Isaías 41 del 1 al 3. Isaías 41 del 1 al 3. Gloria a Dios. Seguridad para el pueblo de Dios. Seguridad para el pueblo de Dios. Estamos hablando de una seguridad general para todo Israel como nación, como pueblo, ¿verdad? Lo mismo, estamos hablando de una seguridad para la iglesia, para toda la iglesia. Tenemos 3 objetivos aquí. El primer objetivo de esta clase es conocer las condiciones para la seguridad del pueblo de Dios. Hay condiciones, o sea que la seguridad no viene solo por venir, tiene sus causas. ¿Qué es lo que causa que Dios nos proteja? El segundo punto tenemos aquí, según nos da el expositor, establecer la diferencia entre la fuerza humana y el poder de Dios. La fuerza humana a veces la fuerza humana funciona, a veces no funciona la fuerza humana. Es imposible. El hombre no puede resolver todas las cosas. Por más inteligente, por más poderoso que sea, el hombre no puede resolver todo. Así que hay una diferencia entre lo que es la fuerza humana y el poder de Dios. Y el tercer objetivo es afirmar la esperanza en las promesas de la intervención divina. Amén. Afirmar su esperanza en las promesas de la intervención divina. De igual manera, las promesas son productos de los mandamientos. No hay una promesa que venga aislada. Todas las promesas son consecuencias de la obediencia al mandamiento. Así que no podemos ofrecer promesas porque no vienen solas, están condicionadas. Todas las promesas de la Biblia están condicionadas. Amén. Es imposible que venga un beneficio divorciada del mandamiento. Todas las promesas, todas las bendiciones son producto de los mandamientos de Dios. Amén. Así que hoy vamos a hacer 2 lecturas. Vamos a leer los versos que tenemos y para que ustedes vean, vamos a leer Deuteronomio 4, del 1 al 7, del 7 y 8, del 1 al 8. Lo vamos a leer rápido, pero vamos a leer los versos de la clase. Así que ¿estamos listos ya? Excelente. Yo leo uno, usted lee en el siguiente. Escuchadme, costas, y esfuércense en los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente el justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él a las naciones, y hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarascas que su arco arrebata? Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo, los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron.
El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que vestía, al que batía en el yunque. Ese dice texto áureo en su expositor, eso está fuera ahí de contexto, ¿no? Ese, la imprenta lo puso mal ahí. El verso 8. Porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contiendan contigo y no los hallarás. Serán como nada, serán cosas que no Digamos todo el verso 3. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gloria a Dios. Eso es poderoso. Eso es como estruendo, como ruido de muchas aguas, ¿no? Que puede traspasar nuestra mente, nuestra alma, nuestra conciencia y darnos protección, seguridad. No hay ningún sistema que pueda ofrecernos seguridad a nosotros. No hay ningún sistema. Solo Dios. Deuteronomio capítulo 4, no sé si está en la clase, pero podamos leerlo, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Esto se lo dijo Dios a Israel allá en el monte Sinaí. Deuteronomio capítulo 4. Yo quiero que usted pueda examinar lo que Dios le dice a Israel. Rapidito, empezando el verso 1, dice así la escritura. Y ahora pues, israelitas, si ustedes escuchan una palabra que está diferente a la suya, porque esta es una versión de Dios habla hoy, 1994. Es un sinónimo en ciertas palabras. Ahora pues, israelitas, escuchen las leyes y decretos que les he enseñado y pónganlos en práctica para que vivan y ocupen el país que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar. No añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno. Eso es una condición. No añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno. Cumplan los mandamientos del Señor tu Dios que yo les ordeno. Ustedes mismos han visto lo que el Señor hizo a Baal Peor y cómo exterminó de entre ustedes y todos los que adoraron al Dios de aquel lugar. Pero todos ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó para que los pongan por práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos. Cúmplanlos y practíquenlos. ¿Cómo dice en su Biblia? Guardadlos y ponedlos por obra. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría. Los mandamientos de Dios dan sabiduría, capacidad, firmeza y prosperidad y entendimiento. Eso lo dije yo aparte, ¿no? Para que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir: qué sabia y entendida es esta gran nación. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga a los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor, nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? Yo quiero que lean en su Biblia todos juntos el verso 7. A ver, díganmelo, quiero oírlo. Porque qué nación grande hay, los dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y se va a responder todo lo que le pidamos, pero eso está condicionado al verso 1 y al verso 2. Si practican, si lo ponen por obra, mis mandamientos, mis leyes, mis normas, lo que yo digo, no le añadan, no le quitan a mis mandamientos, entonces yo oiré, entonces yo responderé, entonces
entonces yo oiré. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Esa es la clave. El verso 8, léame el verso 8, todo junto, igual como lo leyeron hace un momento, me emocioné, tan firme, tan fuerte. ¿Qué nación grande hay que tenga en estatutos y juicio justo como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aleluya. Eso tiene poder. El 9 me gusta más. Me gusta más el 9, ¿verdad? ¿Qué nación tan grande hay que tenga a su Dios tan cerca como yo, Jehová, he estado con ustedes? Aleluya. Ahora, ¿Dios está diciendo palabras que no concuerdan con la realidad? No, hermano. Dios está diciendo la verdad, porque había una nube de día. Ahí estaba, todo el tiempo usted salía cantando y ahí estaba la nube. Y en la noche tú dices, ay, me da miedo ir para allá a 10 pies de distancia de mi tienda. Ahí estaba Dios, con una lengua de fuego que ardía. Y si usted se acercaba, sentía el calor literal de la nube que ardía en la noche. Lo que está diciendo el capítulo 4, Deuteronomio 4, es la realidad, es la verdad universal que concuerda entre lo que se dice y lo que se hace. Ahí estaba la nube, nadie podía negarlo. Ahí estaba la lengua de fuego, todos la veían. Eso es la verdad de Dios. Condicionada al mandamiento, las promesas. No podemos decirle a una persona que anda en desobediencia, órale a Dios que te va a dar todo lo que le pidas. Pastor, ¿sería eso? Falso. Falsísimo. Si mi pueblo se humillare, esta es la condición. Si mi pueblo se humillare, si doblare rodillas, si dejare su pecado, ¿qué condición? Entonces, dice Dios, yo oiré. Esa es la condición. Si ustedes ven en la página que está en la otra parte de la clase que tenemos, en la página 21, veamos esa información que hay ahí, que es muy bonita. Dice, Dios amonesta a sus hijos a no perder la confianza en sus promesas. ¿Qué le dice? ¿A quiénes? Hijos. Esa es la condición. No todo el mundo es hijo. Todos son criaturas. Pero hijo es cuando uno la recibe en el corazón y cumple los mandamientos. Cumplir los mandamientos no es tarea fácil, por supuesto, yo lo sé, usted lo sabe, todos lo sabemos. Porque el camino a la gloria es ancho. Corríjame. El camino a la gloria es estrecha es la puerta y angosto el camino. Ese es el camino de los mandamientos. Usted puede participar en cualquier organización de la tierra que tiene reglas y tal. Y en la mayoría de las organizaciones famosas de este mundo, el primer requisito es tener dinero. Si usted no tiene dinero, si no tiene esa condición, usted no puede ser parte de eso. Y no mencionemos mejor organizaciones, porque entonces sí estaremos poniendo en evidencia muchas organizaciones que usted tiene que tener una clase social y un estatus económico. Dinero, money, para usted ser parte de eso. Tiene que ser mundo, las condiciones son mundo. Las condiciones del camino de Dios, de la relación con Dios, es que aceptar a Dios, apartarse del pecado, obediencia a los mandamientos, no quitarle, no añadirle, no condicionarlo, no modificarlo, no leudarlo, sino ahí aplicarlo, practicarlo. Por supuesto que no es fácil. Por eso Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Así que dice ahí a los hijos de Dios. El escritor dice, Dios amonesta a sus hijos a no perder la confianza. El autor, profeta Isaías, hijo de Amós. Personaje, Isaías, los israelitas, fecha de este libro, probablemente del capítulo 41 que estamos estudiando, ocurrió probablemente en el 712 a.C., siglo 8 a.C., el lugar Judá, donde Isaías escribió la mayor parte de sus visiones. Él era oriundo de Jerusalén y Dios lo usó probablemente, como habíamos dicho en ocasiones anteriores. Isaías venía de una
descendencia de hombres ilustres, muy conocedores de esos estratos gubernamentales. Probablemente algunos creen que su esposa era parte de un linaje muy conocido por allí, pero era profetisa, se cree, según el capítulo 7 de Isaías. Isaías es un siervo de Dios. Explicamos anoche, él se creía que estaba inmundo porque estaba delante de Dios. Cualquiera, no hay hombre sobre la tierra que se crea santo cuando está mirando a Dios de frente, porque Dios es santísimo. Pero no era porque Isaías era un hombre pecador, sino Dios no le hubiese dado la oportunidad, porque ustedes saben, como hemos dicho, que es una condición. El pueblo de Israel, que estaba en las faldas del monte Sinaí, no quería hablar con Dios. Usted lo ha leído conmigo. ¿Por qué no querían hablar con Dios? Porque decían ellos que la voz de Dios los espantaba, los hacía temblar. Yo pienso, hermano, que Isaías era una persona bien piadosa de Dios, ¿verdad? Entonces, pues, entre más uno conoce a Dios, entre más uno se acerca a Dios, uno se ve más, o sea, cuán inmundo es uno, cuán sucio es uno. ¿Cuál inmundo es? Absolutamente. En cambio, cuando uno, la persona que está lejana, dice, no, yo estoy limpio. Sí. Pero entre más uno se acerca a Dios, se da cuenta de su verdadera condición de hombre. ¿Verdad? Si usted se mira en un espejo y usted está solito, usted dice, ay, qué guapo soy, ¿verdad? Pero cuando ve mucho guapo, dice, ay, qué feo yo me siento. Así es el mecanismo, la dinámica. Entonces, cuando no hay nadie, somos los más santos del mundo. Cuando nos comparamos con otras personas iguales o peores que nosotros. Pero cuando miramos al santo de los santos, a Dios, al purísimo Dios, ¿quién no se va a sentir inmundo? Porque Dios es santo. Pero Dios le revela a Isaías cosas muy importantes. Él mira, él habla con Dios y Dios le revela cosas, tanto del reino norte de Israel como el reino sur de Judá. Y como dijimos, que estos profetas son gente transformada, son gente que está oyendo la voz de Dios, visualizando lo que Dios les da para entregárselo al pueblo. También dijimos nosotros, yo creo que la ubicación geográfica del capítulo 41 que estamos leyendo, probablemente si lo estudiamos aisladamente, usted verá que son palabras que no las vamos a entender, especialmente del 1 al 13. ¿De qué está hablando Isaías aquí en el verso 1 al 13? Podemos ubicarlos en muchas experiencias nuestras, pero tenemos que buscar el momento histórico, el por qué Isaías está hablando, capítulo 41, verso 1 al 13. ¿A quién le está hablando? ¿Por qué dice estas cosas? Como por ejemplo, estos versículos, dice, escúchenme costa y esfuércense los pueblos, acérquense entonces y hablen, estemos juntamente a juicio. Tal vez no nos digan nada esos versículos así, pero tenemos que buscar el momento histórico que está ligado a esos versos. Así que yo creo que él está hablando cuando el reino norte perdido, siendo que era el pueblo de Dios, ya para este entonces Israel estaba dividido en dos reinos, el norte y el sur. El norte llamado Israel y el sur llamado Judá. El norte con su capital Samaria, el sur con su capital Jerusalén. Estamos hablando por los años 712. Ya Israel había sido dividido en el 780, 700. Isaías empieza un ministerio del 740. Esto ocurre por el 712. Es la información que tenemos en el libro. Y es probable que esa sea la fecha. ¿Qué ocurre políticamente en Israel y alrededor de Israel? ¿Qué ocurre? Que Israel se ha perdido tras la idolatría, adorando dioses paganos. Porque toda esa región de Cananea, toda la región palestina de Canaán, estaba infectada de idolatría. Adoraban a dioses paganos, ídolos, con imagen de persona o con imagen de animal. No conocían a Jehová ellos. Israel conocía a Jehová, pero este pueblo no. Y qué curioso ustedes que Israel ahora estaba adorando a esos dioses. Y uno de esos dioses, ustedes lo oyeron mencionar en Deuteronomio 4, cuando leí esos versículos del 1 al 9, ¿qué Dios se mencionó ahí? ¿Qué Dios ídolo se menciona ahí? Dios con minúscula. Baal Peor. Había Baal Berit
Baal Zebú, que luego se transforma en Beelzebú, que ya ustedes conocen de dónde viene esa frase, eran Baal Astaret, dioses que habían, toda la región de Cananea estaba infectada de dioses. Ahora Dios le menciona a un Dios específico. Estaban enojados con Israel porque ellos estaban adorando a Baal Peor. Y Dios estaba dolido en su corazón. Israel se había ido tras dioses. Entonces Dios hizo que naciones como Siria tomara Israel. Ahora Israel siendo pueblo de Dios, Israel asociado con los sirios para guerrear contra Judá. Ese era el panorama geográfico político. Ahora Judá tenía que enfrentarse a sus hermanos aliados con el mundo, con Siria. Y ellos temblaban cuando profetiza Isaías. Por eso que ese lenguaje que está usando ahí, costa se refiere a las naciones que están por la costa, Filistea. Todas esas regiones, Tiro, Sidón, todas esas regiones que son producto de esas tribus antiguas, estaban ahora asociadas. Y Dios les habla a través del profeta Isaías a toda esa región y a Israel también, porque Israel ahora era parte de ellos. Y Dios se sentía ofendido con Israel porque lo habían abandonado adorando dioses. Isaías le está hablando no solamente a Israel, sino también a Judá. Y aquí van a ver un vocabulario, como le expliqué en una clase anterior, un vocabulario a los adúlteros espirituales que se han ido tras otros dioses y al remanente fiel, porque sí hay un remanente fiel. Sí hay un remanente fiel, como hoy mismo. Hoy hay dentro de la iglesia gente muy mundana, pero también hay remanente fiel. Cuidemos eso, hermano. Tenemos que chequear que nuestras evidencias se parezcan al pueblo ideal de Israel o al pueblo ideal de la iglesia, y no al pueblo mixtado con el mundo. Porque nos vamos a parecer al pueblo que nos mezclemos. Con el pueblo que nos mezclemos es el pueblo que nos vamos a parecer. Yeah. Si nos mezclamos con un pueblo que adora, que sirve al Señor, que busca del Señor, a eso es lo que nos vamos a buscar. Claro que sí. El matrimonio es el mejor ejemplo que existe para poder saber lo que es mezclarse. Por eso que Dios recomienda que escojamos una pareja idónea, porque en el matrimonio hay mezcla tanto física como espiritual y emocional, porque los dos se convierten ahora, son dos personas, pero se convierten ¿en qué? En una misma carne, en una misma persona. El esposo empieza a identificarse con la esposa y succiona de ella muchas características, y lo mismo ocurre viceversa, y los dos se convierten en una carne física, porque hay fluidos que se transfieren de un cuerpo a otro cuerpo, hay energía que se transfieren de un cuerpo a otro cuerpo, hay parte emocional y espiritual que se transfiere. Si esa persona es idólatra, probablemente la pareja también sea idólatra. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Salomón? Justamente por eso Israel se dividió. Se consiguió una esposa egipcia, y era tan hermosa la egipcia que él le besaba las manos, él le besaba el estómago, él le besaba los pies, y entonces ella, como ejercía poder sobre él, le dijo: yo quiero que me hagas un altar de mi Dios de Egipto aquí porque me siento solo. Ah, ¿cómo no, mija? ¿Cómo no? Entonces vino Salomón, ordenó y hicieron un altar ahí. Y entonces después ella pasó los días y le dijo: ay, me siento solita adorando a mi Dios aquí, ¿por qué no me acompaña, mijito? ¿Ves cómo empieza a absorber Salomón eso? Y entonces él dice: ah, como no, un ratito por lo menos. Y Jehová mirando eso, hermano. Y de repente nos damos cuenta que ahora Salomón estaba ahí haciéndole la venia a un ídolo egipcio, porque su mujer se estaba injertando en él. Por eso dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual, porque te absorbe. Eso es más que un simple matrimonio. Ahora, Baal Peor se estaba metiendo en el corazón del pueblo de Israel.
Por eso, ustedes ven esos versículos ahí. Miremos los versículos. Del 1 al 5. En el verso 1 hay un llamado a las naciones. Dios quiere hablar con ellos. Note lo bueno que es Dios, hermano, que cuando alguien se desvía, Dios quiere hablar con esa persona. ¿A cuánta gente antes de caer Dios le envía a un predicador, otro misionero, alguien que le hable? Cuidado, cuidado, no hagas eso, no tomes ese camino. El verso 1 es una invitación de Dios, yo le llamo la invitación de Dios. Y en esa invitación Dios conversa con la gente, con los pueblos y le dice: eso que están haciendo no me gusta, yo soy Jehová tu Dios. Y le recuerda el capítulo 4 de Deuteronomio. Es una invitación para hablar con el transgresor. No hay un ser humano sobre la tierra que diga: yo me perdí y Dios no me detuvo. Yo me perdí y Dios no me lo dijo. Yo me desvié y Dios no me lo dijo. ¿Se acuerdan cuando aquel profeta iba a cometer locura y Dios le envió un ángel a detenerlo? Y eso es ejemplos tras ejemplos de la Escritura. Hermana Mariola, ¿qué quería decir algo? Cuando Salomón iba a asumir el reino, y Dios se le apareció y le preguntó: ¿qué quieres? Y Salomón pidió sabiduría. Y el Señor le dijo: te voy a dar sabiduría y la riqueza que ninguno ha tenido ni antes ni después de ti. O sea, Dios le dio la bendición más grande a Salomón, no solo material, sino de sabiduría. ¿Qué ocurrió con Salomón en ese momento, en ese tiempo? Olvidó, se descuidó su relación con Dios, que se inclinó a adorar Baales. Uno se hace débil cuando evita el mandamiento. Nos convertimos en fuerte. El mandamiento nos hace fuerte. Quebrar el mandamiento nos hace débil. La obediencia nos hace fuerte. La desobediencia nos debilita. Es la clave de lo que pasó con Salomón. Se hizo débil del momento que empezó a escoger mujeres paganas. Tan débil que iba accediendo. Alguna gente dice: no, yo cuando me case lo convierto, yo lo llevo a la iglesia. Salomón ha de haber dicho lo mismo, probablemente. Yo voy a tener a ese egipcio adorando a Jehová y danzando ahí. Y el que estaba danzando frente al ídolo, ¿quién era? Él. No, él ya no puede. Yo soy el rey, yo soy el que mando, yo soy el macho men masculino. Aquí yo soy el que mando. El macho men masculino de Dios estaba ahora postrado frente a un ídolo egipcio. Note que hay gente que dice: los ídolos están tan cerca de los pueblos, pero no ha habido un Dios que haya estado más cerca de una nación tan grande como yo lo he estado con Israel. Abrían la puerta y me veían. Y ahí también olvidó también el consejo de su padre, porque David le dijo: y tú, Salomón, le dijo, sírvele al Dios de tu padre con corazón dispuesto, con ánimo voluntario, porque Dios piensa los corazones. Podemos nosotros ver que cuando Salomón rompe el mandamiento, transgrede, se vuelve débil. Lo que su padre le aconsejó se pierde, cae al piso, caen muchas cosas al piso. Nos debilitamos de tal manera que nos convertimos en títeres del mundo. Lo que pasa es que cuando desobedecemos, nos vamos nosotros mismos saliendo de la sombra del Omnipotente. Nos vamos alejando. Sí. Nosotros mismos provocamos eso a través de la desobediencia. Amén. Y entonces ahí que llega la realidad, porque nosotros no somos nada sin Dios. Nada puedes hacer sin mí. Claro. Así que el verso 1 que yo veo ahí es la invitación de Dios, no solamente a Israel, al pueblo que le rodea, a los vecinos. Yo soy Jehová vuestro Dios, aunque ustedes no me reconozcan, pero el oxígeno que respiran lo hice yo. Es una invitación. Ahora, note el verso siguiente, que sería el versículo 2.
¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó de él naciones y lo hizo en señorial de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Dije que Isaías está hablando en el año 712, pero eso que está mencionando no va a ocurrir en el año 712. ¿En qué año ocurrió? Según el verso 2. Probablemente eso ocurrió en el año 539, porque no está hablando del rey de Judá. No está hablando Isaías del rey de Judá, un rey que viene del oriente, y que ese rey será benévolo, que los ayudará a ustedes. Ahora, probablemente, como si fuese esa expresión una profecía de doble referencia, probablemente lo esté hablando del Mesías que viene a reinar en el milenio. Pero eso tiene un cumplimiento antes del milenio. Para mí eso se cumple en el año 539. Y está hablando de Ciro, que Dios le llamó mi ungido, mi siervo. Imagínense, los que saben rápido sumas y restas, si Isaías está profetizando en el 712 y está tomando la condición actual de Israel y de Judá en esos momentos, donde Israel se une a Siria para combatir a Israel, es un peligro inminente. Y Dios está permitiendo eso debido a que Judá, tanto Israel como Judá, se han hecho idólatras, han ofendido a Dios, el corazón de Dios está dolido, pero al mismo tiempo el profeta incrusta en la profecía algo que se va a cumplir después. En el 539, ¿cuántos años Dios habla en el 712? Y luego se cumple en el 539. ¿Cuántos años pasaron para nosotros? Para esa gente no ha pasado, lo están oyendo de los labios de Isaías. No se cumple en el año 712, se cumple en el año 39. Pero es una advertencia, imaginen, no de 5 años, no de 10 años. ¿Cuántos años pasan para que se cumpla esa profecía? 70 años. En el 712 habla Isaías y se cumple en el 539. ¿Cuántos años han pasado? ¿Ah? 200, ahora sí. Como 200 años, hermano. Dios anticipando. Por eso digo, una persona se cae y no puede decir, Dios no me lo dijo. Porque Dios toma a veces siglos para decir, cuidado ese camino, cuidado con quebrar mi mandamiento, cuidado con apartarse de mí. Está hablando de Ciro, hermano. El tiempo que tenemos en la escuela americana no me da chance para explicarle todo el entorno histórico, político de este asunto. Pero de quién está hablando es de Ciro. Si usted lee, por ejemplo, Daniel capítulo 9, capítulo 10, usted verá quien invadió, empezando por Daniel capítulo 1, quien invadió a Judá, ya profetizado por Isaías y por Jeremías, quien invadió Judá fue Babilonia en el 582. Se llevó cautivo al pueblo, se llevó cosas de Israel, se llevó tesoro de Israel. Pero en esos deportados, en esos exiliados, iba pueblo de Dios, iba remanente de Dios, iba gente pecadora, por supuesto, iba gente rebelde, iban hebreos que no querían a Dios, iban hebreos rendidos a la idolatría, pero también iba remanente de Dios. Dígame un nombre de un hombre siervo de Dios que también participó del exilio. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Pero eran parte del remanente de Dios y Dios los guardó. Aunque el peligro los rodeaba, Dios los guardó. Garantía. Esa es la clase nuestra. Estaban seguros aunque caían 1000 y 10.000 y el pavor reinaba y la muerte se olía por todas partes. Pero Dios guardó a sus siervos. Seguridad para ellos. Ni el mejor seguro de vida los puede proteger como la mano poderosa de Dios. Nadie tocó a Daniel. Ni los leones del foso atacaron a Daniel. Los leones eran cristianos y estaban pidiendo carne para comer, pero cuando vieron esa carne de Daniel,
Esto huele a cielo, es imposible, se nos caerían los dientes, dijeron los leones. Porque Dios guarda a sus hijos. Dios guarda el remanente, hermano. Yo creo firmemente que aunque una pandemia invada el mundo, si somos fieles a Dios, esa pandemia tendrá que pasar. Amén, amén. Pero créanlo, esa promesa es suya si guardamos el mandamiento. Las plagas de Egipto no te tocarán. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Porque verán ahí en tu casa la sangre del Cordero. Cuando vengan los males, ¿verdad, hermano Luis? Vengan los males, venga la espada, vengan las pestes destructoras, los terremotos. Mire, hermano, la sangre del Cordero en la puerta de su corazón. Eso es lo que nos da seguridad. Mire el pueblo de Israel. Nabucodonosor, un hombre cruel, malvado, pero cuando sabía que aunque quería ahorcar a Daniel, no podía. Ok, voy a tocar una cancioncita, como la que tocan, probablemente le tocó la mujer hermosa de Salomón. Dice la leyenda por ahí que si una sirena canta, te vuelves loco y vas tras ella. ¿Verdad que sí? Te hipnotiza, dice. Hay muchos cristianos hipnotizados por el mundo, como sonámbulos, porque han entregado su corazón al mundo. Luis, Pastor Luis, diga. Pero Nabucodonosor se mostró real personalidad influenciada por el mismo Satanás cuando tres muchachos, amigos de Daniel, con la convicción plena de que adoraban al Dios verdadero, al Dios de sus padres, Ananías, Misael y Azarías, le dijeron en el propio rostro, en la propia cara al rey más feliz, sepas, oh rey, Eso es fantástico. no adoraremos a tus dioses ni a la imagen de oro o al estatua de oro que has levantado. Fíjese, cuando alguien tiene a Dios en su vida, en su corazón, puede tener esa capacidad de decirle porque él había decretado 7 veces más el calentamiento de lo normal del horno de fuego aquí. Pero no les tembló la muerte porque sabían a Dios adorado en ese día. Me encanta, dice, sepas, hombre, no Adoraremos tu imagen. ni a la imagen de oro que tú haces. Eso es convicción. Mira, como Dios lo libró. Estás hablando de la seguridad de Dios, como Dios lo libró. Dios lo guardó a ellos. Del fuego. Amén. Guardó a su remanente. Esto es una temática importante porque por un lado Dios le da juicio a la gente, a su pueblo que rompe sus mandamientos, que se han desviado tras dioses. La idolatría tiene muchos vestuarios, hermano. Puede ser el mismo trabajo. Tu familia, tus hijos, tu esposa. Santo Dios, aleluya. Hoy la idolatría tiene muchos trajes, muchas caras. Y de repente nos atrapa y no nos damos cuenta que estamos atrapados en ese tipo, en ese estilo de idolatría. Y hemos dejado de ubicar a Dios primero. Y estamos perdiendo seguridad. Dios no pierde, pero perdemos nosotros la protección divina, el amparo divino. Cuidado. La palabra de Dios no puede fallar. Dice, aunque vengan 1000 y 10.000, a ti no llegará. Eso debe cumplirse, pero tiene sus condiciones. Tienen sus grados de exigencias. Fueron inflexibles estos 3 varones, ¿verdad, Pastor Luis? Fueron inflexibles. Bueno, un poquito por lo menos así, ¿no? Vamos a arrodillarnos cuando se toque la bocina y todo, un poquito para satisfacer las exigencias de Nabucodonosor. Y también que Dios no se enoje con nosotros, ¿no? Un poquito por lo menos. Ellos dijeron ¡no! Fueron firmes. No fueron tolerantes, no fueron inflexibles, fueron firmes. No fueron flexibles, inflexibles, fueron firmes. Eran muchachos. Y eran jóvenes. Que supuestamente podrían titubear. Esa es una enseñanza fuerte para que nosotros podamos tener la posición plena a
quién adoramos, a quién servimos, a quién predicamos. Uno de los pecados terribles ante los ojos de Dios, uno de los pecados abominables delante de Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y de todos los santos profetas, es el pecado de la idolatría. Qué bueno. Lo que el pastor está diciendo con lenguajes diferentes de hoy en día, que son las redes sociales, perdona, redes sociales. Aleluya. Habla, Señor, dilo, Te pastor. quita tiempo para adorar a Dios, te quita tiempo para buscar a Dios, te quita tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Recuerden que tenemos a un Dios fuerte y celoso, Dios, que visita, que ve, que oye, que está observando. Él es recontra celoso. Él no quiere que te inclines a ningún Dios que te quite el tiempo, que te quita la prioridad, el número uno. Es uno de los pecados abominables. La familia con el cliché de que mi familia. Están también los tremendos hoy aquí, especialmente en Estados Unidos, las grandes diversiones que el hombre se ha creado para distraer, las grandes distracciones para que el hombre nunca se fije y aún los creyentes no puedan producir al Dios de la gloria. Esos son los pecados que Dios todavía está mirando. Que algunos de nosotros decimos, no, yo no tengo. Pero ¿cuál es tu prioridad? Recuerda el mandamiento de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y añade en el Nuevo Testamento con toda la mente, porque la mente es la que la Dios se Hoy es el Día de los Padres, se festeja el Día de los Padres. Yo me acuerdo, yo estaba muy joven y fui a buscar a mi papá en un sitio y en ese lugar había mucho alcohol, bebida. Yo nunca en mi vida he tomado alcohol, yo nunca me he dedicado a eso. Pero un hombre amigo de él me estaba ofreciendo un vaso de alcohol y yo, no, yo no tomo. Y yo le digo, yo no tomo. Y el hombre insistió y mi papá se puso de pie y dijo, respeta, él te ha dicho que no toma, él es mi hijo. Él es cristiano. Ay, mi papá se enojó. Bendito mi papá. A veces una simple inclinación puede deshonrar a Dios. No hay negocio con el mundo. No nos matrimoniemos con cosas que a Dios no le agradan. Porque podemos ofender el corazón de Dios. Podemos ofender el corazón de Dios. Israel lo había hecho. Pero Dios guarda sus hijos. Eso está condicionado, hermano. Cuando Dios no guarde a una persona, no se equivoque. Seamos consejeros de esa persona que nos está hablando, sea quien sea, hermano. Sea quien sea, hermano. A veces no le decimos la verdad y dice, ay, pobrecito, lo vamos a ofender. Usted lo va a desgraciar si usted no le dice la verdad. Háblele como si fuera un familiar suyo y le digo, revisa tu vida, porque Dios es bueno, es real. Revisa tu vida, por favor. Ayudémoslo a meterse en el mandamiento. No los excusemos. Las excusas destruyen, no guardan. No es garantía. No hay excusa que sirva. Las excusas son como techos agujereados. Nosotros tenemos que decirle con la palabra a la persona que eso es incorrecto. No ayudamos a nadie con suavizar. ¿Se acuerdan la condición que Dios le pone a Israel en el capítulo 4 de Deuteronomio? No quites, no añadas a mi mandamiento. No quites, no añadas. No quites, no añadas. No suavice, no la cocines en agua. Hay que estarse duro, no puedes tragar, te la vamos a cocinar. No, hermano, eso es palabra de Dios. Como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Deje que nos parta, que la palabra nos parta en pedazos si es posible. Pero tenemos que sanarnos en Dios. No hagamos perder a nadie, porque eso es verdad. Juicio viene. Juicio viene, hermano. 21 juicios sobre la tierra vienen. Poderosos, grandes y temibles. Hablaba yo con mi esposa esta mañana de eso mismo. Cuando nos reunimos los consejeros, es una cosa que yo les pido a ustedes, el pastor, a ustedes mismos, a nuestros consejeros, que cuando si ven algo que yo esté haciendo que esté fuera de lugar, por favor, corríjame, porque a veces uno hace cosas que puede pensar que está bien, sí, pero es parte de nuestro crecimiento. Que parecen derecho. Amén. Y
no me va a molestar, porque yo sé que lo hacen por... Gloria a Dios. Yo pienso que fue Ciro. Nabucodonosor terminó loco, salió un hombre cruel. Su nieto quedó, en el capítulo 8, si no me equivoco, de Daniel, está Belsasar. No confundamos a Belsasar con Belsasar. Belsasar es Daniel. Pero Belsasar, solo L, no T, fue nieto de Nabucodonosor, rey cruel, malo, perverso, inmundo, como si usted estuviera hablando del emperador Calígula. Calígula fue lo más horroroso del mundo, era más diablo que el diablo, para que usted tenga una idea. Así que Belsasar fue horrible. Mire, tenía una parranda con sus amigos y usó los utensilios de la casa del templo, y de repente sale una mano y escribe en la pared. Todo el mundo tembló. Y ahí es cuando llaman a Daniel. Dios rompe ese reino. Ya para eso Dios mismo estaba haciendo que los medos se formaran. Rey Medo, que era Darío, rey Medo. Y al mismo tiempo, por otro lado, los persas estaban creciendo. Que hoy es Irán. Los persas. Emperador persa era Ciro. Darío era emperador Medo. En el mismo tiempo que estaba ocurriendo, que ya venía el imperio babilónico decayendo, se estaban aliando dos imperios, los medos y los persas. Los persas eran más influyentes que los medos, así que tomaron control. Ciro dejó que Darío operara, pero ya los medos estaban bajo el yugo y el poder de los persas. Así que vemos ahí una cosa que a veces la historia no entiende, algunos historiadores no entienden. Influía Ciro. Ciro se convirtió en el emperador influyente. Y Darío, por eso es que aquí vemos nosotros decreto del rey Darío y decreto del rey Ciro. Pero al mismo tiempo, Daniel, hijo de Dios, Dios lo guardaba de estos emperadores. Cuando el rey Darío vio a Daniel, le cayó en gracia. Y cuando el emperador Ciro lo vio a Daniel, cayó gracia, porque la garantía de la protección divina está allí. Amén. Amén. Dios te protege, no importa si un gobierno malévolo está operando, Dios te guarda. Amén. Porque es garantía divina si caminamos en la obediencia al mandamiento de Dios, hermano querido. Yo creo que este versículo 2 se está cumpliendo en ese momento de transición en que el imperio medo-persa toma control, representado en la imagen que ve Daniel del oso encorvado y que está de un lado menos que del otro, porque eso indicaba que los persas dominaban a los medos, pero al mismo tiempo la confederación entre ellos política hacía de ellos un imperio grande, poderoso, y arrastró a Babilonia. Murió Belsasar, pero Dios guardó a su remanente. Estos versículos se tratan de eso. Una profecía en el 712 que se cumple en el 539. Ven ustedes como ahora que lo leemos, vamos a entenderlo. Porque ese es el entorno general, histórico de lo que está pasando aquí. Isaías está hablando bien. Yo quisiera que ustedes miraran un ratito en su Biblia. Yo tengo esta versión que también difiere un poco de la que ustedes tienen allí. Pero si ustedes pueden mirar Isaías mismo, el capítulo 7. Isaías capítulo 7. Estamos en el 41, ¿verdad? Pero en el capítulo 7 Isaías, note usted lo que Isaías dice. Perdón, en el 9, vamos al 9. Algunos versículos que yo quiero que lea. Capítulo 9 de Isaías. Usted lee, por ejemplo, el versículo 11, 12. El Señor ha hecho venir terribles enemigos, dice Isaías. El Señor, ¿quién es el Señor? Jehová, Dios, Elohim, Yahvé. En esta traducción muchas veces la palabra dice el Señor cuando en su Biblia dice Jehová. A mí me encanta cuando Dios dice Jehová, porque Jehová es el nombre propio de Dios. O una pequeña variación gramatical hebrea que dice Yahvé, que es Jehová. Y Adonai significa Señor, más referente a un título. Pero cuando dice Jehová, a mí me encanta esa versión 1960.
de Reina Valera porque dice Jehová, lo cual está indicando el nombre propio de Dios. Y eso es indicativo, es Dios mismo quien está hablando, no es sugerencia del profeta. Es Jehová que está hablando aquí. Y le dice en el versículo, dice, por un lado, dice, el Señor ha hecho venir terrible. En el verso 11 del capítulo 9 de Isaías, ¿qué dice? ¿Señor o dice Jehová en su Biblia? Jehová dice, Jehová, ¿verdad? En esta versión dice el Señor. Jehová ha hecho venir terribles enemigos por el oriente, el verso 12, a los sirios, por el occidente a los filisteos. Por de un bocado se tragaron a Israel. Qué inseguridad, hermano. De un bocado, claro que se lo tragaron a Israel, al reino norte de un bocado. ¿Por qué se lo tragaron de un bocado? ¿Por qué Israel cayó en manos de enemigos? Porque dejaron a Jehová. El mundo nos traga como si fuéramos gusanos y dejamos a Jehová. Pero Dios guarda. ¡Qué inseguridad dejar a Dios! ¡Qué inseguridad! Pero qué seguridad es mantenerse bajo la cobertura del mandamiento. ¡Qué protección! Hoy es igual, hermano. Es el mismo Dios. El Señor Jesús no nos enseñó a llamarle Jehová, nos enseñó otro nombre nuevo. ¿Cómo Jesús nos enseñó que le llamemos? ¿Ah? ¡Padre! Aleluya, festejémoslo hoy a Él, hermano. Y mañana, y pasado mañana, y todos los días. Jesús le dijo, los discípulos, Señor, enséñanos a orar al ser que tú oras siempre allá en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Queremos saber con quién hablas. Enséñanos. Y Jesús le dijo, capítulo 6 de Mateo, verso 9 en adelante, le dice, Padre nuestro. Aleluya. Eso penetra, ¿verdad, hermano? Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Eso es maravilloso. Ahora le llamamos Padre. Eso es más. Si Jehová hace temblar el alma, imagínese, Padre. Qué bonito, hermano. Qué bonito. Cuando nosotros hablamos de la, permítame hacer un paréntesis aquí. Cuando hablamos de la oración, hermano Alcide, imagínese una persona no cristiana orando, no cristiana, impío, inconverso, orando, pidiéndole que Dios cumpla sus promesas de salvación en su vida, de protección. ¿Qué tú crees que le respondería a Dios? Si es que Dios responde. Sería contradictorio, ¿verdad? Porque la misma oración no es un derecho, es un privilegio que produce una relación con Dios. Esa es la verdad. La misma oración se transforma en inútil, porque lo primero que hay que hacer es abrir el corazón y convertirse. Amén. Para que la oración tenga significado. Es como si usted saliera de un partido político y vaya a otro partido político y decirle, mira, yo quiero protección de ustedes. Lo sacan a patadas, no, perdónenlo, televidente. ¿Verdad que sí? Tratando de usar un ejemplo político para que nos entendamos aquí. Es como una persona que no sirve a Dios en oración, va en oración. Porque la gente cree que solamente oración es una cosa ya grandísima. No, hermano, no, por favor, leamos la Biblia y leámosla bien. La oración es un beneficio y tiene sentido cuando somos convertidos y hemos entregado el corazón y somos hijos de Dios. Entonces es diferente. ¿Le gustaría leer Salmo 34? Yo me siento que estoy predicando, perdóname, perdóname, Luis. Salmo 34. Si usted lo encontró, usted va a ver lo que dice aquí. Y este Salmo 34 es ¿de quién? De David. El verso 4, si usted mira el verso 4, David dice, en esta Biblia dice recurrir al Señor, en su Biblia no dice recurrir. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿A quién? A Jehová. ¡A Jehová! Ese es un beneficio del que es hijo de Dios. Ese sabía que estaba cerca.
Busqué a Jehová, aleluya. Busqué a Jehová, iglesia. Busqué a Jehová. Y él, aquí se él me contestó. Y él me oyó. Dios reprende esa campana. Y él me oyó. Y me libró. Eso, hermano, esa cláusula en letras grandes en el contrato entre Dios y nosotros, Dios y la iglesia. Y me libró, hermano Patricia, de todos mis temores, mis angustias, mis aflicciones. Qué lindo, qué lindo. Luis, y algo, Luis, por favor. El Padre que ama, dice la palabra de Dios, el Padre verdadero que ama, sí. Y no siempre el Padre que da esa protección divina, esa seguridad maravillosa, pero también el Padre, cuando corrige, mandó juicio para Israel. Sí. Tanto para Israel, el reino del norte, los asirios, categóricamente, cuando manda juicio, Dios cumple. Eso hay que entenderlo. Cuando el papá habla, determina, fue juicio para el reino del norte y fueron trasladados por los asirios. Ajá. Así Juicio es. contra Israel, el reino del sur, fueron trasladados por Nabucodonosor a Babilonia. Mucho cuidado al padre que Sí. Cuando las naciones entran en guerra, hay mucho pecado. Hay mucho pecado. Si nosotros hiciéramos un análisis de Ucrania y Rusia, vamos a encontrar asquerosidades. Si hacemos no diagnóstico, una investigación de cómo está el comercio, de cómo están los tribunales, de cómo está la vida. Cuando Israel se corrompió con los ídolos, había mucha maldad, se estafaban unos a otros, se peleaban unos con otros. Siga leyendo el capítulo 9 de Isaías y se da cuenta de lo que dice ahí. ¿Cómo está la vida de Ucrania y Rusia antes de esta guerra? Y usted verá que las guerras vienen por causa del pecado abundante. Por eso dice aquí, yo traje estas naciones enemigas para que Israel entienda lo que es el pecado. Pero cuando nos alejamos del pecado y honramos a Dios, dice, busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis angustias, todos mis temores. Dios le bendiga, hermano. Perdone que no le cumple lo prometido. Analizar todos los versos. Denle un aplauso más fuerte para el Padre. Hoy es el día del Padre Celestial. Gloria a Dios. Nuestro Papá, nuestro Padre Celestial. Gloria a Cristo.